Buenas tardes, mi nombre es Carlos Arias. Vamos a trabajar el tema de sistemas de información en el módulo de Estado del Arte de la Gestión y Administración de la Información, que hace parte del curso de especialización de Gerencia de Proyectos de Inteligencia en Negocios. Bien, como lo habíamos hablado en el inicio, hoy vamos a hablar sobre este tema. El video que vamos a tener a continuación está dividido en tres partes. La primera parte tiene que hablar, vamos a hablar vamos a tener una agenda muy sencilla, donde vamos a discutir en la primera parte qué es los sistemas de información, cómo funcionan, recopilar un poco lo que ustedes ya vieron en el módulo de fundamentos de bases de datos, revisar el tema, aclarar algunas dudas. En el segundo módulo de la presentación, en el segundo video, ustedes van a encontrar ya temas muy concretos de ejemplos de un sistema de ventas. Lo vamos a trabajar a fondo y al final vamos a ver un pequeño resumen de los recursos que tenemos y cómo los debemos revisar. Muy bien, entonces lo primero es que vamos a presentar el módulo y básicamente lo que vamos a hablar aquí es que este núcleo se llama de gestión de la información. Lo que busca es que los estudiantes comprendan los conceptos de estructura de un sistema de información, o sea, de qué está compuesto un sistema de información, cómo se compone y cuáles son sus funcionalidades. También vamos a buscar que ustedes como estudiantes comprendan la parte de cómo unos entes o esas estructuras se relacionan entre sí y cómo podemos llevar desde un listado a generar una base de datos transaccional. Estos conceptos son los que nos interesan en este curso. Aquí lo que vamos a aprender es revisar esos conceptos. Bien, en el módulo vamos a hablar sobre la evolución de los sistemas de información, partes de un sistema de información, creando un sistema de información. Entonces también vamos a mirar cómo se hace la población de los sistemas de tablas, ciclo de vida de un sistema de información gerencial y estados de la información en la organización. Este módulo comprende este tipo de componentes y en la lectura ustedes van a encontrar o ya encontraron estos temas desarrollados. Objetivos de la semana. Al finalizar esta semana, ustedes deben estar en capacidad de establecer el ciclo de vida de un sistema de información en las organizaciones y su estructura, determinar los componentes de una base de datos y su funcionalidad. Entonces vamos a revisar eso. También al finalizar esta semana ustedes deben estar en capacidad de implementar o modelar un sistema de información con base en un ejemplo que ustedes van a proponer y mirando lo que les voy a presentar como ejemplo de desarrollo. Lo primero que vamos a hablar es los estados de la información en la organización. Para ello vamos a mirar una gráfica muy sencilla. Digamos que los sistemas de información se encuentran en 4 estados dentro de una empresa. Cada empresa a su vez puede tener diferentes esquemas de acuerdo a su época y a su momento. Normalmente las empresas grandes han cumplido o han pasado por estas 4 fases. Las 4 fases son los sistemas transaccionales, los BI, son los sistemas transaccionales, los BI, que son los sistemas de inteligencia en negocios. Tenemos la minería de datos, que es otro aspecto, y la simulación. Casi todas las empresas grandes pasan por este punto. Y este sistema transaccional es clave en este aspecto. Sin este sistema transaccional es muy difícil desarrollar los demás componentes. Entonces, hacer un sistema transaccional es la clave para el desarrollo del ciclo de vida. Los estados en que puede uno tener un sistema transaccional o un sistema de información en una empresa, pues va a variar de acuerdo al estilo de cada empresa, al producto de cada empresa y también a su historia. Pero todos, para poder desarrollar algún punto, deben arrancar desde el sistema transaccional. El sistema transaccional lo que busca es solamente almacenamiento de datos. El almacenamiento de datos es su función importante. O sea, en ese sistema transaccional yo meto datos, almaceno datos, coloco datos y eso es todo lo que yo debo hacer. Para ello se necesita un sistema que valida, es decir, unos formularios que capturen los datos. O sea, meter los datos es la clave porque meter los datos es muy importante para futuras operaciones. Por ejemplo, un caso típico que nos sucede cuando estamos almacenando datos es cuando quiero almacenar la ciudad, Bogotá, BTA.
Entonces yo puedo decir, puede ser BTA o puede ser Bogotá y puedo estar refiriéndome a la ciudad de Bogotá. Sin embargo, almacenar los datos en un proceso de validaciones garantiza que siempre sea o BTA o siempre sea Bogotá, que siempre sea en mayúsculas o siempre en minúsculas, que siempre sea con tilde o todas sin tilde. O sea, un sistema de validación de datos permite que esos datos que están almacenados tengan una pureza única de tal manera que podemos explotarlos. El almacenamiento de datos nos hace pasar a una segunda fase que se llama inteligencia de negocios. Si yo ya tengo controlado nuestros sistemas transaccionales, que la mayoría de organización lo tiene, la mayoría de organización tiene los sistemas transaccionales probados, comprobados, y ya se encuentran almacenando datos, yo puedo pasar a un segundo estado que se llama el BI. El BI es un estado de inteligencia de negocios. Algunos autores de libros van a encontrar que el BI son todas estas tres fases. Sin embargo, podemos decir que el BI radica en esta segunda fase para nosotros, y así lo vamos a llamar nosotros, inteligencia de negocios. ¿Qué es la inteligencia de negocios? La inteligencia de negocios nos permite ser reactivos, quiere decir que permite que yo pueda tomar decisiones. Se caracteriza básicamente porque compone dos elementos importantes, que es los reportes de gestión y los tableros de gestión. Los reportes de gestión son básicamente sistemas donde yo encuentro resúmenes de datos bajo algunas operaciones matemáticas. En los reportes de gestión nos permiten a nosotros toma de decisiones absolutas y permite que yo pueda establecer algún mecanismo de poder controlar qué es lo que está pasando en mi negocio. Son reactivos. ¿Por qué son los BI? Son reactivos porque yo busco qué pasó, qué sucedió. Con base en lo que sucedió, tomo acciones y reacciono frente a eso. También están compuestos por un componente de alertas. Las alertas nos permiten a nosotros anunciarnos que algo está mal o algo está demasiado bien. Entonces, en los sistemas de inteligencia de negocios se caracterizan porque son reactivos, poseen alertas. Yo puedo desarrollar reportes de gestión o puedo implementar tableros de indicadores en forma gráfica. Este es el mundo de la inteligencia de negocios y este pedacito es el que nosotros vamos a trabajar en nuestro curso, en nuestro módulo. Este pedazo en particular es el que vamos a trabajar en el módulo que estamos revisando. Hay otros módulos que trabajarán otros temas. Cuando una compañía tiene un sistema transaccional montado y tiene un proceso de BI actualizado, pues ahora puede pasar a hablar sobre minería de datos. La minería de datos es la forma que bajo análisis del comportamiento de la información que se tiene en nuestra compañía o en nuestra organización y bajo modelos estándares de funcionamiento y psicología de consumidores o de psicología de uso de la información, uno puede generar unos elementos preventivos. O sea, yo puedo prever qué va a pasar, puedo presupuestar. Entonces, una de las características de la minería de datos es que se puede prever y también a través de modelos de análisis estadísticos yo llego a esa prevención. O sea, esa prevención no es subjetiva, es muy objetiva utilizando algoritmos y análisis estadísticos importantes. La matemática es muy importante, el modelo de datos. En los modelos de datos, en la minería de datos, ustedes van a desarrollar toma de decisiones preventivas basados en modelos estándares de estadística. Existen 8 modelos estándares para poder desarrollar la minería de datos, pero en su curso de minería de datos, más que ver el algoritmo y la programación, lo que vamos a revisar es cómo se componen, cómo se pueden aplicar esos modelos para obtener unos resultados específicos y tomar esas decisiones. También existe la posibilidad de los simuladores. Los simuladores están desarrollados para empresas más grandes y nos permiten a nosotros el poder identificar, el poder desarrollar o identificar cómo se comporta nuestra organización con base en nuestros sistemas de minería, inteligencia y sistema transaccional, pero también utilizando variables exógenas o externas. Las variables externas son aquellas que no le competen a las empresas, sino que además atacan el mercado de esas empresas. Entonces, el comportamiento del dólar, por ejemplo. Estas variables externas normalmente alteran la funcionalidad de la empresa. Digamos, un ejemplo práctico sucede con las empresas que fabrican tornillos. El acero lo tienen que comprar
en Polonia o en sí, en todo lo que fue en esa Europa central, porque es donde producen el 90% de acero que se produce en el mundo. Entonces, ¿qué sucede? La producción de hoy debe estar, para poder hacer la producción que hoy se desarrollan de esos tornillos, se requiere haber comprado el acero con 7 meses de anticipación. Si yo lo compro después, puede suceder que no tenga materia prima para desarrollarlo. Si lo compro antes, puede que lo haya comprado a un precio muy alto y empiezo a perder plata en una materia prima que me va a salir muy costosa. Entonces, la simulación nos permite tomar esas decisiones adecuadas. Para cada uno de estos estados hay diferentes mecanismos de trabajo, mecanismos de análisis, diferentes herramientas también. O sea, yo podría utilizar herramientas sofisticadísimas para poder hacer esquemas de simulación, o también puedo utilizar esquemas de simulación con herramientas muy sencillas como es el Solver. La minería de datos también se puede utilizar algoritmos muy complicados, o también podemos utilizar motores relacionales o bases de datos relacionales como Oracle, SQL Server, Informix, SAP, para poder generar esta minería de datos. El BI es más sencillo. El BI normalmente las organizaciones lo piensan como herramientas muy sofisticadas de unos precios increíbles. Sin embargo, podemos y nos vamos a dar cuenta en este curso que podemos desarrollar esta tecnología con herramientas informáticas sencillas. Esto es los estados de información de una organización. Bien. Vamos a revisar. Entonces hemos definido los 4 sistemas, los 4 estados de la información en una organización. ¿Cuál queremos tener? Pues pensemos primero en cuál podemos estar. Muy bien. El modelo de ventas. Para nuestro ejercicio vamos a describir un modelo de ventas. Entonces este va a ser el tema del siguiente video que quiero que ustedes analicen. Este tema nos va a permitir a nosotros entender cómo funciona el modelo de ventas, cómo se hace un documento descriptivo, para qué sirve, y vamos a ir navegando a través de los diferentes modelos en cómo funciona. Después vamos a definir qué es una base de datos, cómo se relaciona, ¿sí? Y al final vamos a ir organizando esta base de datos. Entonces, en el siguiente ejercicio, en el siguiente video, vamos a describir el modelo de ventas y vamos a hacer uso de algunos documentos que ustedes necesitan revisar. Por ahora, entonces recordemos que ya hemos visto qué son los estados de información de una empresa, qué es lo que necesitamos entender en esos estados, cómo se caracteriza cada uno de esos estados, cuál es el momento de cada uno y qué requiere el uno del otro. Bueno, muchas gracias y espero que nos veamos en el próximo video para que sigamos en nuestro conocimiento de lo que es los estados de lo que es la gestión de información en las organizaciones.